Muy buen día para todos. El día de hoy nuevamente nos encontramos en este ejercicio académico. Hoy hablaremos del lenguaje, de algunas de sus generalidades, de algunas teorías y de algunos componentes neurológicos que están involucrados dentro de esta función cognitiva. Entonces, mi nombre es Milena Guacaneme y les doy nuevamente la bienvenida a este ejercicio eh, académico. El día de hoy hablaremos del lenguaje, como lo venía diciendo. El lenguaje, pues, es un sistema de comunicación simbólico que se puede manifestar a través de las lenguas. Las lenguas, en su caso, son sistemas estructurados de signos que expresan la idea, ¿cierto? En lo que son las palabras, que son su representación. La expresión del lenguaje puede ser a través de palabras, a través de la escritura, mediante los órganos efectores musculares de las extremidades superiores y el sistema bucofaríngeo. Cuando hablamos del lenguaje en el ámbito de la neurociencia cognitiva o la neuropsicología, podemos definir el lenguaje como un sistema simbólico utilizado para comunicar significados concretos o abstractos, con independencia de la modalidad sensorial que podamos utilizar o del medio concreto para la expresión. Esta definición pues, puede incluir tanto el lenguaje hablado como el escuchado, la comunicación escrita o la comunicación a través de la oralidad o del lenguaje de signos. Podemos ver que el lenguaje tiene tres niveles, ¿cierto? Cuando hablamos de los mofemas, de los fonemas o de los rasgos pertinentes. Cuando hablamos de un fonema, estamos hablando de una unidad de menor del sonido, que constituye pues una lista en el español, si lo vemos, estaría formado por 24 fonemas. Y de su combinación pues surgen los monemas, que son las unidades más pequeñas dotadas de un significado, que pueden tener un contenido tanto semántico como un contenido gramatical. Cuando yo estoy hablando de un contenido semántico, es decir, del significado esencial de la palabra, funciona como su raíz, ¿sí? Esto se conoce como un lexema. Pero si estoy hablando de su función gramatical, lo que permite vincular el lexema entre sí y agregar pues un matiz de significación fundamental, estamos hablando de los morfemas. Cuando hablamos de los rasgos pertinentes, pues ya estamos hablando de los movimientos elementales del aparato bucofonatorio que permite la emisión de esos fonemas de acuerdo pues obviamente a las convenciones fonéticas que tiene cada lengua, ¿no? Que pueden ser distintas. Eh, Cuando estamos hablando, ustedes ahí encuentran una imagen, ¿no? Cuando hablamos del tracto humano y de los sistemas neuronales que lo controlan, se han especializado en un alto grado, pues a lo largo de todo el proceso evolutivo. El ser humano, por ejemplo, puede o está en la capacidad de producir aproximadamente unos 200 sonidos o fonos diferentes, ¿sí? Lo que se deriva, pues, de esa percepción auditiva denominada fonema como ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, para aclararlo, los fonemas se combinan para formar los morfemas, que se constituyen como el fragmento mínimo capaz de expresar un significado. Algunos morfemas son palabras completas, mientras que otros se tienden a combinar, pues, para generar la palabra. Cuando hablamos del léxico, hablamos del conjunto de las palabras de un idioma determinado, mientras que la sintaxis hace referencia a las formas en que se combinan las palabras ajustándose a unas reglas de la gramática. Cuando estamos hablando de todo lo correspondiente a la semántica, pues estamos haciendo referencia al significado o a la interpretación de ese significado, de ese símbolo, de esa palabra o ese conjunto de palabras, ¿sí? O de la representación como tal formal de esa determinación. Cuando hablamos del significado de una palabra o de una frase, puede verse notablemente modificado por la entonación vocal, que es lo que se está llevando a cabo. Con relación a la expresión oral, la prosodia se encarga de examinar y representar formalmente aquellos componentes, tales como el acento o los tonos o las entonaciones. Ya por último, en este ámbito de la comunicación humana, se unen las frases
unas con otras para formar una narración, lo que significa o lo que constituiría un discurso. Cuando ya entramos a otro tema, ¿cierto?, del lenguaje, y hablamos de la organización anatómica del lenguaje, pues los primeros intentos por localizar el lenguaje, ubicarlo dentro del cerebro, fueron realizados durante la primera mitad del siglo XIX. ¿Sí? Los frenólogos que localizaron el lenguaje y el habla en una zona anterior al córtex cerebral. Eso se dio más o menos en 1825, cuando se situó el centro del lenguaje expresivo en el lóbulo pues, frontal, por ejemplo. Pero más tarde, Dax en 1836 atribuyó los trastornos del lenguaje a lesiones producidas en un hemisferio cerebral izquierdo. Pero si vemos también estuvo Broca, ¿cierto?, que en 1861 presentó las primeras evidencias de lo que sería o lo que hoy conocemos como una afasia en la Academia Neurológica Francesa, demostrando que el centro del lenguaje expresivo estaba situado en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. Pero años después también aparece Wernicke, quien identificó que el lenguaje comprensivo estaba en el lóbulo temporal izquierdo. Y a partir de estos y otros muchos hallazgos, pues se habían sentado o se han sentado lo que son las bases de la neuropsicología del lenguaje. Cuando hablamos del procesamiento del lenguaje, estamos hablando de dos clases de componentes, unos corticales y uno extracorticales. Cuando estamos hablando de los componentes corticales, estamos hablando de una área expresiva y de una área receptiva. Cuando hablamos del área expresiva, estamos hablando del área prefrontal, del área de Broca y de la corteza motora primaria. Entonces, cuando hablamos del área prefrontal, que es la que ustedes pueden estar encontrando acá en este uno, que es el que la está representando, pues es la especializada en los procesos motivacionales del lenguaje y genera las estrategias necesarias para iniciar la comunicación verbal, oral o escrita. Cuando hablamos del área de Broca, que es el número 2 que podemos ver acá, es una parte de la corteza premotora, ¿cierto? Lo que en el mapa de Brodmann podemos encontrar como el área 44 y el área 45, que son los responsables de la preparación, ¿cierto? De los programas motores necesarios para una adecuada expresión del lenguaje tanto oral o tanto escrito, coordinando esta actividad con los músculos que intervienen tanto en el habla como en la escritura. Y cuando hablamos de la corteza motora primaria, pues está situado por delante de la cisura central, sigue las instrucciones elaboradas por la corteza premotora y por el área prefrontal, siendo responsable de iniciar los movimientos bucofaringeos para producir o pronunciar las palabras y también guiar la escritura. Pero cuando ya pasamos a hablar, ¿cierto?, de una parte receptiva, estamos hablando del lóbulo temporal, del lóbulo parietal, ¿cierto? Cuando hablamos del lóbulo temporal, pues estamos hablando de la parte izquierda, ¿cierto?, que es la que está especializada en los procesos de análisis y síntesis de los sonidos del habla. Y pues en él también se encuentra, por ejemplo, las áreas de Hershey, que es el número 4 que ustedes encuentran acá, que es lo que podemos encontrar como una área auditiva primaria, que su función principal consiste en la recepción de palabras que posteriormente serán codificadas por las áreas multimodales del lóbulo temporal y del área de Wernicke, que en este caso está ubicada aproximadamente aquí con el número 5 que estamos viendo pues en la pantalla. La función de esta área de Wernicke, por ejemplo, es de dotar de significado al lenguaje oral y escrito, realizando un análisis fonológico y semántico que permita transformar la información auditiva en unidades de significados o palabras. La circunvolución del lóbulo occipital, por ejemplo, permite que la identificación visual de las imágenes lingüísticas en el área 17 de la corteza visual primaria sean procesadas, ¿cierto? Y esas sensaciones visuales que intervienen en el proceso de la identificación, tanto de la lectura como de la escritura, pues también están asociadas, por ejemplo, en el número 7 que ustedes están viendo ahí, en el área 18 y 19, ¿cierto?,
que realizaría el análisis perceptivo de estas palabras, escritas o leídas. Pero cuando hablamos también del lóbulo parietal, pues es la zona de integración entre los estímulos visuales, auditivos y dispone de dos áreas de gran importancia para el lenguaje, tanto la circunvolución supramarginal, que sería el área 40, y la circunvolución angular, que sería pues el área 39. Las dos desempeñan de manera conjunta una importante función en la integración multimodal de la información sensorial que permite la comprensión del lenguaje lectoescrito. Pero podemos también hablar de otras zonas, ¿cierto? De otros componentes que ya no son corticales, sino extracorticales, como lo dice la literatura, que más adelante veremos las referencias. Pues aquí intervienen diferentes estructuras, ¿cierto? Situadas tanto en la sustancia blanca como en la sustancia gris, pues al interior del cerebro y del tronco cerebral. Por ejemplo, hablemos del fascículo arqueado, que es el haz de fibras de la sustancia blanca, que interconecta las áreas de Broca y de Wernicke, facilitando la sincronización del lenguaje, tanto comprensivo como expresivo. Pero si nos ponemos a ver, por ejemplo, nos detenemos a ver el tálamo y los núcleos que intervienen en esta red asociativa que conecta pues áreas del lenguaje, tanto comprensivo como expresivos. Entonces, por ejemplo, encontramos el núcleo pulminar, que es el responsable de coordinar la actividad de las zonas corticales del habla, integrando las aferencias visuales y acústicas. Por ejemplo, los núcleos geniculados son los responsables del procesamiento inicial de los sonidos lingüísticos, y cuando hay algún daño, pues se puede presentar una afasia que la veremos un poquito pues más adelante. Pero también aparecen los ganglios basales o el cerebelo o el tronco encefálico. Entonces, por ejemplo, en los ganglios basales, que son las estructuras como el núcleo lenticular o el putamen, ¿cierto? Que son los que intervienen en la regulación de la fluidez del lenguaje oral y en la coordinación de las secuencias motoras, ¿cierto? Cuando hablamos del cerebelo, que sería en este caso el responsable junto a los ganglios basales de coordinar la fluidez de dichos movimientos de articulación. Cuando hablamos del tronco encefálico, pues es una vía de paso, ¿cierto? Como lo sabemos, que contiene algunas fibras motoras que facilitarán la correcta transmisión de las referencias motoras del lenguaje y será el responsable de dotar de suficiente nivel de alerta al organismo para permitir la activación lingüística. Ese procesamiento de la información, pues cada espacio o cada actividad que se puede hacer en el lenguaje, sea pronunciar, sea leer, pues tiene como unas funciones específicas. Por ejemplo, si hacemos la lectura de un texto escrito, esta lectura de un texto escrito, perdón, se iniciará con el área visual primaria, después seguirá a las áreas visuales asociativas y alcanzará la circunvolución angular izquierda para integrar los estímulos visuales y auditivos de una manera conjunta. Después se transmitirá la información al área de Wernicke, responsable de la comprensión del significado semántico de estas palabras. Pero ¿será que solamente tiene que ver el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho? No tiene nada que decir. Durante muchos años se consideró que el hemisferio derecho no estaba involucrado en el lenguaje. Sin embargo, se ha descubierto que la mayoría de las personas que tienen predominio del hemisferio izquierdo, ¿sí? La totalidad de los diestros y más o menos, dice la literatura, que un 70% de los zurdos, pues utilizamos el hemisferio eh, izquierdo. Sin embargo, se ha descubierto que las lesiones que afectan ciertos componentes del lenguaje pueden haber estado o pueden estar enmarcadas en el hemisferio derecho. Por ejemplo, si existe alguna lesión, ¿cierto? Puede afectar la prosodia, que es la melodía, la rapidez o las inflexiones del discurso lingüístico. En lesiones del hemisferio derecho, el lenguaje suele ser, pues se conoce como disprosódico, ¿cierto? Que es como plano, que alcanza a ser como robotizado. Pero también puede ser una pérdida o generar una pérdida del sentido figurativo, y la persona en medio del discurso no interpreta ni metáforas, ni refranes o frases de doble sentido. Y también tiene una parte muy importante y es en los aspectos emocionales. El hemisferio derecho
tiene la mayor importancia que el izquierdo en este caso para la comprensión y la expresión emocional. Y es por esta razón que sus lesiones pueden impedir que se distinga adecuadamente señales mímicas o faciales o de la misma prosodia que acompañan un discurso lingüístico de cualquier interlocutor, desapareciendo, pues, por ejemplo, no comprenden la ironía o el sarcasmo. Eh, También pueden haber trastornos lectoescritos o trastornos de fluidez verbal. Por ejemplo, una lesión del área motora del hemisferio derecho puede provocar una disastrea, ¿cierto? Puede lentificar el habla o puede incluso hacer alteraciones en la calidad de la voz. Em, Pasemos ahora a mirar los modelos teóricos. Existen, o en este caso, trabajaremos tres modelos teóricos. Si lo vemos con anterioridad, pues en el periodo inicial, como lo decíamos al principio del video, el estudio del lenguaje estuvo pues inspirado en la frenología y en los hallazgos, por ejemplo, de personajes como Broca y Wernicke. Pero años más tarde, el mejor conocimiento de estas áreas de asociación cerebral contribuyó a adoptar posturas un poco más holísticas, no tan localizacionistas. Entonces, por ejemplo, el modelo que nosotros estamos viendo en pantalla, este es un modelo que parte de la actualización teórica y empírica que llevó a cabo Weislich sobre los trabajos y los estudios que hizo Wernicke. Según este modelo, el lenguaje resulta de la interacción de estas 7 estructuras del hemisferio izquierdo, que son la corteza visual primaria, el giro angular, la corteza auditiva primaria, el área de Wernicke, la corteza motora primaria, el área de Broca y el fascículo arqueado. Pero por su parte, entonces, existe otro modelo, ¿cierto? Otra teoría que habla eh, Mater y sus colaboradores, en donde dice que el lenguaje se puede organizar en 3 sistemas neuronales diferenciados en la cartografía cortical o cerebral. Un sistema semántico, un sistema gramatical y un sistema fonológico. El sistema semántico, pues el significado de las palabras. El sistema gramatical, la estructura del lenguaje. Y el sistema fonológico, pues los sonidos de las palabras. Según este modelo, los sistemas semánticos y gramaticales se localizan fuera de las regiones perisilvánicas, mientras que los sistemas fonológicos se ubican en regiones perisilvánicas. Además, pues estos 3 sistemas podrían integrarse, ¿cierto? Sobre todo hacia el área de Wernicke. Pero también existe este otro modelo que más o menos en el 2004 establece un modelo de doble ruta. En este modelo pues se postula la evidencia de que hay 2 rutas o 2 vías, una ventral y una ruta pues dorsal. Esta ruta dorsal y esta ruta pues ventral, como ustedes lo están viendo ahí en la pantalla, hace referencia a que en la vía o en la ruta ventral, ¿cierto? Es denominado el sonido del significado. Procesa las señales del habla para comprender el lenguaje, pero también pues, y tiene una organización pues bilateral. Pero existe también una ruta dorsal, que es la denominada del sonido o de la acción, que aplica las señales acústicas del habla en las redes articulatorias del lóbulo frontal y se encuentra marcadamente lateralizada más en el hemisferio pues izquierdo. Dentro de algunas de las patologías que nosotros podemos encontrar dentro del lenguaje han sido pues se presentan bastantes, ¿no? La regulación del lenguaje se lleva a cabo a través de sistemas motores voluntarios en los que intervienen la vía piramidal, la vía extrapiramidal, y las lesiones en cualquiera de estas vías pueden producir diferentes alteraciones en el lenguaje o en el habla, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, desde una disfonía, que es la alteración de la voz producida como consecuencia de un trastorno orgánico funcional de los órganos fonatorios, hasta una afasia, pueden pasar, por ejemplo, por una disastrea, que es un trastorno de la articulación del habla causada por alteraciones neuromusculares,
¿sí? Pero se preserva pues el lenguaje. Cuando hablamos ya de una afasia, que es un trastorno del lenguaje de tipo comprensivo o expresivo, tanto hablado como escrito, que puede ser la consecuencia de una lesión cerebral, eh, hablamos de una dislalia, hablamos de una disfemia, podemos hablar de una disglosia, eh, que pueden estar interfiriendo o que pueden ser algunas de las alteraciones que se presentan en el lenguaje. Adicional a esto, para poder determinar estas dificultades, podemos encontrar o debemos tener en cuenta parámetros como el lenguaje expresivo, el lenguaje comprensivo, la repetición, la denominación, la lectura, la escritura y el cálculo. Estos son algunos de esas alteraciones que tenemos que mirar para poder establecer la existencia o no de un trastorno del habla. Espero haya sido grato para ustedes el aprendizaje de este texto, de este video el día de hoy. Acá están nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.